Cuando recibimos un diagnóstico de cáncer, vienen muchos imaginarios a la cabeza, entre ellos la muerte. Pero además también pensamos en no me puedo mover, tengo que estar quieto, tengo que estar en una cama recuperándome. Los invito para que nos dediquemos hoy a hablar sobre eso, sobre cáncer y actividad física. Y por eso vamos a estar con María Eugenia Vélez, la doctora María Eugenia Vélez, directora de Mevasalud IPS, que nos ilustrará un poco, nos ayudará a comprender la importancia que tiene la actividad física dentro del tratamiento y los diagnósticos oncológicos. Tome nota. Y estamos hoy con una súper invitada, la doctora María Eugenia Vélez, una institución, más de 30 años de carrera y sobre todo con énfasis en la rehabilitación oncológica. Doctora María Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Eso que estaba diciendo yo sí tiene sentido. Las personas creen... Claro, las personas creen, primero, el impacto del diagnóstico, ¿cierto? Que eso pues tiene su proceso también psicológico, primero como el shock que tiene el paciente del diagnóstico, luego la negación, luego la ira, luego la adaptación y ya como la negociación de toda la enfermedad. Eso lleva a muchos cambios en la vida, ¿cierto? Por decir algo, nosotros en un paciente oncológico nos podemos ver como en dos panoramas. Uno, le diagnostican cáncer a una persona que es deportista, ¿cierto? Y que entrena fuerte y que entrena todos los días y entonces le diagnostican el cáncer, entonces dice, ¿qué va a pasar con mi entrenamiento? ¿Qué va a pasar con mi deporte? Y el otro panorama lo tenemos en un diagnóstico que se realiza en una persona de pronto que sea muy sedentaria, no le guste el ejercicio, esté en sobrepeso, entonces son dos panoramas muy diferentes y el abordaje también tiene que ser muy diferente. En Doctora, los dos yo la interrumpo, casos, sí. aprovechando que dice eso, ¿hay mayor incidencia de cáncer en personas sedentarias o yo puedo ser un superdeportista y...? Yo puedo ser, dependiendo del diagnóstico. Hay unos diagnósticos y, por ejemplo, las personas con sobrepeso y sedentarias tienen de pronto predisposición o la parte genética a un tipo de cáncer, por decir algo, el de hígado o todo. En una persona deportista igual también le puede dar cualquier cáncer. Eso no tiene, en sí no está demostrado ninguna relación que diga que a este le puede dar cáncer o no. Se ha demostrado en algunos estudios que de pronto la alimentación y el sobrepeso es un factor que puede predisponer al cáncer, por decir algo más que todo en el cáncer de mama, que es un cáncer muy hormonal, ¿cierto? En las pacientes de sobrepeso, con ese cáncer, cuando les diagnostican un tumor que dice que es hormonodependiente o depende de los estrógenos, entonces las personas con sobrepeso tienen mayor incidencia a que tenga esto. Es más, muchas personas, los pacientes con cáncer de mama, una de las indicaciones y la educación que se le da al paciente es que controle el peso y que haga ejercicio. ¿Por qué? Porque eso sí está demostrado que disminuye el riesgo de recaída después de que haya un diagnóstico de cáncer. Eso sí está demostrado. Si yo he pasado por un proceso y soy juicioso haciendo ejercicio, hay menos posibilidad. La alimentación de una recaída, lo que es el estrés, la alimentación, el sobrepeso, eso sí está demostrado ya con muchos estudios científicos, lo que puede minimizar el riesgo de recaída en una persona que cambie como toda su estilo de vida. Doctora, ¿tenemos buenos fisioterapeutas oncológicos en el país? Mira, esto, la verdad, yo hablo y hablamos de rehabilitación oncológica hace por ahí 30 años, ¿cierto? Cuando yo empecé como a entrar en esta parte, porque primero trabajé en la parte del tratamiento de oncología, en quimioterapia, en radioterapia, y de ahí me nació a mí el interés de la parte de rehabilitación. ¿Y por qué me nació este interés? Porque yo veía que esos pacientes oncológicos con todas esas morbilidades y todos esos efectos secundarios de los tratamientos y los veía como que qué va a pasar con este paciente, o sea, con dolor, no se mueve, está con atrofia muscular, el paciente muy fatigado, y eso a mí me motivó a estudiar la parte de rehabilitación, de fisioterapia, y desde que empecé la carrera fue enfocada en el paciente oncológico, porque no se hablaba del medio.
en la historia, desde hace muchos años, la historia de la fisioterapia nació como de la parte de enfermería. Las enfermeras eran cuidadoras y fueron las que empezaron a trabajar como en la parte de rehabilitación. Ayudarle, y inició fue con una epidemia de polio que hubo, entonces todas esas secuelas de los niños con polio empezaron a mirar que había necesidad de otra parte de rehabilitación. Y luego ya cuando las morbilidades y las amputaciones por las guerras con todos esos soldados, también fue que empezó a mirar que necesitábamos una disciplina que nos ayudara con todas esas morbilidades. Y así fue evolucionando, y apenas en el 2000 o 2001 se empezó a hablar de rehabilitación oncológica, ¿cierto? Y dentro de la rehabilitación oncológica, hace muy poquito, y dentro de que ya estuvo en sí, en la Organización Mundial de la Salud la clasificó como tal rehabilitación oncológica. Es más, en el CIE-10, que es los que hacen los diagnósticos de las enfermedades, ya se incluyó toda la parte de las deficiencias por oncología, ¿cierto? Más que todo, por decir algo, los linfedemas que dan después cuando se les hincha el brazo, la pierna después de una cirugía, y entonces ya se empezó a evaluar rehabilitación oncológica. La rehabilitación obviamente es algo muy global, ¿cierto? La rehabilitación incluye la fonoaudiología, la deglución, la psicología, trabajo social y la fisioterapia. Ya de fisioterapia oncológica se habla por ahí hace más o menos que 15, 18 años, que ya es, y hay una especialización ya en fisioterapia oncológica. Aquí en Colombia no contamos con esa especialización. En este momento, en Brasil es donde se habla y hay una especialización oncológica. Aquí en Colombia tenemos certificaciones y tenemos diplomados en rehabilitación oncológica, pero no en sí una especialización en fisioterapia oncológica. Doctora, ahora que usted habla del linfedema, y como estamos hablando de deporte y actividad, pues una persona con un linfedema, las piernas así hinchadas, ejercicio. Lo que pasa es que los pacientes con linfedema es una terapia diferente. ¿El linfedema se da después de un... El linfedema, ¿qué es el linfedema? Es un edema que da en la pierna, en el brazo o en la cara, pero es secundario, un linfedema secundario, porque cuando hablamos de linfedema podemos hablar de un linfedema primario o un linfedema secundario. Un linfedema primario se puede dar por algo dinámico, que el sistema linfático no está trabajando bien, o porque el paciente tiene deficiencia de las corrientes linfáticas o tiene muy pocos ganglios linfáticos, y también eso es un factor como muy hereditario. Y el linfedema secundario, que es el que se habla en linfedema, es el que da después de una cirugía o un tratamiento cuando salgan los ganglios linfáticos. Si, por ejemplo, en cáncer de mama, que sacan los ganglios linfáticos de la axila, le puede dar un linfedema en ese brazo. Y en los miembros inferiores, cuando hay un vaciamiento inguinal. ¿Y por qué se puede dar ese vaciamiento inguinal o en la parte central? Por un melanoma, o sea, por un lunar maligno, alguna cosa en el pie, por un cáncer de cervix en las mujeres, por un cáncer de próstata en hombres, por un cáncer de vejiga. Entonces tienen que sacar los ganglios linfáticos, porque los ganglios linfáticos son un componente muy importante en nuestra circulación, que es un sistema, aparte de que son componente de la circulación linfática y van con la circulación venosa, tiene una función inmunitaria el sistema linfático, ¿cierto? Entonces, cuando sacan esos ganglios linfáticos, ese sistema se ve interrumpido. Entonces, aquí estamos hablando de un linfedema secundario por algo mecánico, que extraen esos ganglios. Y eso no solamente es que se hincha la pierna o se hincha el brazo, sino el riesgo de cualquier infección que puede tener esa persona, porque ya no tiene normalmente, pues ya no tiene los ganglios que son los que fagocitan o los que detectan una infección. Eso es lo que uno vulgarmente llama secas. Cuando dice tengo una seca, tiene o una amigdalitis o una otitis, o tengo una seca aquí pues porque tiene cualquier enfermedad pélvica o una inflamación, lo que uno llama seca, pero en este momento son los ganglios y se pueden, y lo que pasa es que como tienen una función también circulatoria, los tienen que sacar, porque si un tumor está localizado por las vías linfáticas donde deriva la parte o la sección de ese tumor, es donde puede llevarlo y hacer metástasis a otro órgano. Por eso así se presente tanta morbilidad, porque es una morbilidad muy incómoda el linfedema. Entonces tienen que sacarlos porque prima es la vida del paciente, ¿sí?
Ha avanzado mucho la tecnología y ya hacen una cosa que se llama ganglio centinela para saber si ese ganglio está comprometido y saber si hacen vaciamiento o no hacen vaciamiento, si le pueden conservar los ganglios, pero hay momentos en que hay que hacer vaciamiento y por eso al paciente hay que educarlo. Y ahí hablamos del manejo profiláctico del linfedema, que eso lo hacemos desde la parte de rehabilitación y la fisioterapia. Ojalá toda paciente que esté diagnosticada con un cáncer de mama o de cervix, que le tengan que sacar los ganglios, tenga una orientación y tenga una consulta por la parte de fisioterapia para que nosotros le enseñemos y le digamos cuáles son los riesgos de presentar un linfedema, cuáles son los cuidados que se deben tener para evitar esos riesgos y en caso de que el paciente le inicie, se empiece a instaurar un linfedema, entonces poderlo detectar a tiempo y poder hacer intervención a tiempo. No es lo mismo cuando a mí me llega un linfedema grado 3 o 4 a cuando me llega un linfedema grado 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo grado 1? Más pequeñito. El grado 1 es cuando el paciente apenas está como empezando a hinchar, la diferencia entre una extremidad y otra no es muy notoria, ¿sí? La piel está blanda, el paciente no tiene como cambios en la piel, eso va avanzando hasta un grado 4, que es que el paciente ya la diferencia es más notoria. Fuera de eso, la piel cambia, se vuelve dura, fibrótica, entonces es mucho más difícil hacer tratamiento, porque cuando hacemos el tratamiento de drenaje linfático, en el drenaje linfático manual, la presoterapia, va a tener mejor resultado el que tiene ese linfedema más blando, que todavía podemos drenar el líquido a cuando hay una fibrosis. Doctora, pero yo me pongo como el papel del paciente con el grado 4 y luego usted le dice, vamos a hacer ejercicio, pues la cara que le hace el paciente. Sí. Mira, eso es muy importante, es tan importante, primero no dejar llegar como a este grado de linfedema y segundo, cuando nosotros tenemos una deficiencia linfática, ¿de qué nos apoyamos nosotros para esa? Porque ya no tiene los ganglios linfáticos, entonces nosotros nos apoyamos de una cosa que se llama la bomba muscular, que es la contracción muscular para ayudar que ese líquido que esté retenido pueda ayudarnos a drenar. ¿Qué pasa? Cuando el paciente está con el brazo hinchado, lo primero que hace, va y consulta a una EPS y le dicen, mire, es que tengo el brazo hinchadito y esto y esto y esto, y es que no, es que eso es normal porque a ustedes sacaron los ganglios. Eso, yo aprendí algo muy bonito y es que yo al paciente nunca le digo, eso es normal, sino que le digo, eso es algo esperado en el tratamiento y es algo que tiene solución, es algo que uno espera, pero que tiene intervención. Entonces lo primero que le dicen, no, entonces deje el brazo quieto. Y me ha tocado ver casos donde al paciente le mandan un cabestillo que para que no cuelgue el brazo. Dejarlo quieto. Dejarlo quieto, entonces ¿qué pasa? Se le atrofian los músculos, hace contracturas, hace retracciones, entonces fuera de que no tenemos los ganglios linfáticos, no tenemos todas esas corrientes activas, los músculos se nos atrofian y no nos van a ayudar a bombear. Entonces nosotros vemos a esos pacientes con esos grados 4 y con el hombro totalmente atrofiado. El paciente va a levantar y muchas veces no es porque no pueda levantarlo, sino porque no tiene fuerza en los músculos proximales del hombro para poder levantar el brazo. Es muy importante conservar la movilidad del brazo, porque el hecho de que yo tenga los músculos bien, eso me activa esas corrientes linfáticas que necesito para que, porque todo me tiene que drenar de aquí, de la parte de abajo, y me tiene que llegar hasta aquí. Si yo tengo todos estos músculos atrofiados, pegados, con fibrosis por la radioterapia, las corrientes linfáticas de aquí también van a estar comprimidas, entonces va a haber más edema. Si yo tengo estos músculos, ¿quién se defienda? ¿Quién me bombee? El edema. ¿Qué es un edema? Un edema es una hinchazón, es una acumulación de líquido en una extremidad, eso es un edema, cuando yo me hincho. Edema es hinchazón, simplemente que en este caso se llama linfedema porque es un edema que se da por concentración o por acúmulo de linfa y un líquido que es muy alto en proteínas, o sea, hay menos agua y hay más proteína, ¿cierto? Entonces, como es un líquido tan espesito, por así decirlo, como está tan lleno de proteína, es mucho más difícil que me circule por la parte venosa, entonces se me queda en el sistema linfático y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarle a ese edema y a ese líquido que hay ahí, esas proteínas, a movilizarlas para que puedan salir con el masaje. Muy bien, que hemos hablado con la doctora María Eugenia Vélez y aquí surge un tema muy importante y es la aparición de los linfedemas. La doctora nos ha explicado
que los linfedemas surgen en ocasiones después de un tratamiento oncológico y que pueden ir de linfedemas grado 1, que son los más pequeños, a los linfedemas grado 4. Y que es súper importante el ejercicio, la actividad física para utilizar la bomba muscular para que ayude a fluir todo este líquido que queda en nuestro cuerpo y ayude a disminuir el edema. Bueno, me parece muy interesante y los invito para que sigamos escuchando a la doctora María Eugenia Vélez en este tema sobre actividad física y cáncer. Tome nota. Doctora, pensemos como en esta persona que apenas está recibiendo el diagnóstico. ¿Qué debe tener esta persona en la cabeza para prepararse para el camino de todo el proceso que viene? Muy importante esa pregunta. Ojalá, y a eso tenemos que llegar, la cultura. Ahora en el último consenso latinoamericano que hubo para el manejo del linfedema, más que todo se habló fue en cáncer de mama, uno de los temas que se propuso fue un tema que ya está de moda, que es la prehabilitación, y que ojalá todo paciente diagnosticado de cáncer pueda tener esa prehabilitación. ¿Qué es la prehabilitación? Es desde el momento que el paciente tiene el diagnóstico, ese periodo que hay, me hicieron el diagnóstico y voy a empezar tratamientos, ese periodo que hay aquí, la preparación del paciente, porque no es lo mismo cuando a mí me llega un paciente ya con las morbilidades, a cuando me llega un paciente que apenas va a empezar el tratamiento y que yo le voy a hacer seguimiento. Algo como tan sencillo es que llega un paciente con cáncer de mama y le digo, levante el brazo y me llega aquí. Y entonces yo le digo, no, es que como te parece que antes de que me diagnosticaran yo estaba en un proceso porque tenía un dolor y tenía una tendinitis, tenía una cosa, es que en el manguito rotador. El solo hecho de manguito rotador ya tenía limitación. Entonces, claro, como es más primordial el tratamiento del cáncer, es tanto el impacto que a ellos se les olvida el manguito rotador. Entonces empiezan tratamientos y todo lo que es la radio, la cirugía, me agudiza más y me empeora más eso. Entonces es muy bueno uno saber cómo inició el paciente, o sea, cómo estaba antes para saber dónde lo vamos a llevar. O pacientes que tienen traumas antiguos y uno dele y tenemos que levantar el brazo hasta aquí. No, porque el paciente desde antes estaba así, ¿cierto? Entonces uno en la prehabilitación evalúa al paciente y lo educa a un programa de ejercicios muy básicos para que el paciente empiece a hacer y en el momento que empiece los tratamientos no se vaya a desacondicionar mucho. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que evaluar. Ojalá todos los pacientes hay como un preacondicionamiento, luego ingresa a radioterapia, ingresa a tratamiento, sigue en fisioterapia y sigue con el programa. Entonces tenemos la prehabilitación, que es antes, tenemos mientras el paciente esté en el tratamiento activo, otro programa de ejercicio. Puede ser radioterapia, quimioterapia. Por lo regular los pacientes siempre tienen combinación de dos tratamientos, o cirugía y quimioterapia, o quimioterapia y radioterapia, o cirugía y hormonoterapia, o sea, por lo regular siempre tienen combinación. Entonces, mientras está en ese tratamiento, ahí también se puede hacer. Y otra etapa está en la progresión, o sea, resolución o progresión de la enfermedad. Esa es otra etapa en que nosotros también hacemos intervenir. Y la última etapa es la de seguimiento, que el paciente también está con nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente termina con muchas morbilidades. Y nosotros tenemos morbilidades o síntomas que son agudos en el momento del tratamiento y los crónicos, que ahí es el problema más grande y es donde el paciente vuelve y queda desorientado. ¿Por qué? Porque el paciente está en tratamiento, entonces lo ve el oncólogo, lo ve el radioterapeuta, lo ve el rehabilitador, lo ve la psicóloga, lo ve el trabajador social, ¿cierto? Mientras está en tratamiento. Cuando el paciente termina, listo, ya está en remisión. Entonces ya se va, siga su vida normal. ¿Qué quiere decir eso en remisión? Remisión quiere decir que en ese momento le hicieron el tratamiento y ya no aparece evidencia de cáncer, está en remisión, ¿cierto? Cuando está en remisión, entonces el paciente empieza en controles, ¿cierto? Pero llega un momento en que a los 2 años lo sueltan. Dice, no, usted ya cada año lo voy a ver, y el paciente, hay efectos secundarios que pueden aparecer 2 y 3 años después de los tratamientos, 4 años después. También hay un estudio demostrado que el paciente, uno de los síntomas más relevantes en el paciente y que puede dar hasta en el 80% de los pacientes es la fatiga. La fatiga es es un cansancio
excesivo que no se explica por la actividad que yo tuve en el día, ¿cierto? Sino que estoy muy cansado, pero ese cansancio no tiene que ver con lo que yo hice en el día, ¿cierto? Entonces eso es lo que a veces se demora. Hay un estudio donde dice que los pacientes, después de 5 a 10 años de haber terminado los tratamientos, de entre un 30 y un 40% de los pacientes todavía experimentan esa sensación de fatiga, siendo mucho más pues en el 70 al 80 después de tanto tiempo. Uno de cada 3 pacientes por lo regular queda con la fatiga. Y entonces eso es, ¿por qué? Porque hay cambios, porque hay medicamentos que son cardiotóxicos, o sea, el funcionamiento del corazón lo alteran, ¿cierto? Entonces esos tratamientos hacen que el paciente se sienta fatigado. Hay otra cosa que es que hay un momento, por ejemplo, la radioterapia o la quimioterapia que me puede traer problemas en los pulmones después de mucho tiempo, como es la fibrosis pulmonar, y si yo tengo una fibrosis pulmonar, obviamente mi respiración no va a ser igual. ¿Y ahí cómo es el ejercicio? Ahí el ejercicio se trabaja en intensidades en moderadas y fuera de eso tenemos que trabajar mucho la parte cardiopulmonar y la parte de expansibilidad torácica. Porque ¿qué es la fibrosis pulmonar? El paciente respira y a los pulmones, como tienen eso es algo que se llama una enfermedad restrictiva. O sea, yo puedo respirar bien, pero a mis pulmones no les entra todo el aire, porque lo que entra a los pulmones, hay parte del pulmón que no me está haciendo ese intercambio no me está haciendo intercambio del oxígeno, porque nada, entonces eso hace que el paciente tenga menos demanda de oxígeno y se da una fatiga y se da una cosa que se llama disnea de medianos esfuerzos, que el paciente sube las escalas, llega, ¿por qué? Porque no le da. Entonces yo tengo que tener siempre, tiene que haber como algo, como que el corazón y los pulmones trabajen a la par. Porque a mí la sangre que me llega al corazón se me tiene que oxigenar en los pulmones. Y después de que se me oxigenan los pulmones, me tiene que llegar otra vez el corazón. Si yo tengo ese problema en los pulmones, entonces me va a llegar menos sangre oxigenada. Y si yo también tengo otra cosa que se puede dar por medicamentos cardiotóxicos, tengo algo que se llama, por decir algo, tiene una fracción de eyección o una cardiotoxicidad, daño de la parte del corazón, igual, me puede llegar a los pulmones, a la aurícula izquierda para ser drenada por el ventrículo izquierdo, pero cuando el corazón va a inyectar, que eso se da cuando la presión en la sístole inyecta la sangre, el corazón no tiene esa fuerza para inyectar toda la sangre, entonces va quedando como en el corazón, y si ya no me inyecta toda la sangre que yo necesito, obviamente no me va a llegar el oxígeno a los tejidos, entonces el paciente se va a sentir fatigado también. Entonces eso es un círculo y un engranaje de tantas cosas que todo tiene que estar funcionando muy bien. Muy interesante, doctora. Le voy a pedir un favor, sí. Que a todos los invitados en esta serie de cáncer se los he pedido, y quiero que mire a la cámara y piense en esa persona que está recibiendo el diagnóstico. ¿Qué debe tener en la cabeza? ¿Cuál es la esperanza o cómo se debe preparar para empezar este proceso? Bueno, y que no necesariamente es muerte. Que no necesariamente es muerte, es muy importante. Yo sé que el impacto de ese diagnóstico descontrola todo. Pero yo lo que quiero es que en este momento, en el siglo en que estamos, con los avances que estamos, cáncer no significa muerte. Que el cáncer en este momento ya está determinado que es una enfermedad crónica, como sufrir de la presión y como sufrir de la diabetes. Es más, muchas veces la hipertensión es una enfermedad silenciosa, y entonces la hipertensión te puede matar de una, pero no has tenido cáncer, y te puede matar más fácil una hipertensión que un cáncer. En este momento, con los avances, el cáncer hay sobrevidas de 15, de 20 años. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo va a vivir usted esos 15, esos 20 años que va a vivir? Por esas morbilidades, porque igual hay que hacer tratamientos, pero saber que hay un acompañamiento y hay un trabajo que tiene que ser no interdisciplinario ni multidisciplinario, tiene que ser transdisciplinario, tenemos que trascender, que todos los que te están viendo, todos los que están, tienen que saber de tu problema y tienen que saber de cáncer. No es que si te mandan por la nutricionista, ella va a trabajar por aparte. La nutricionista tiene que conocer cuál es la alimentación que usted necesita por el tipo de problema. Que si te mandan donde el psicólogo, cuál es el impacto que tú estás recibiendo, y tiene que ser un psicólogo que sepa de cáncer y cómo te va a orientar, cómo va a hacer esa adaptación a esa nueva vida. Si te mandan donde el vascular,
por un linfedema, él tiene que saber que te sacaron los ganglios, cómo vamos a mejorar ese linfedema. Si te mandan a rehabilitación, a fisioterapia, la fisioterapeuta tiene que saber y tiene que conocer de tus tratamientos para trabajar. Todos tenemos que trabajar por ese mismo objetivo. Ese es el tratamiento transdisciplinario. Todos estamos en el mismo cuento y conocemos lo mismo. Muy bien, y continuemos aquí aprendiendo de la doctora María Eugenia Vélez. ¿Qué podemos decir? La importancia que tiene la fisioterapia oncológica en diagnósticos de cáncer y tratamiento, sobre todo en el manejo de la actividad física, porque no podemos hacer actividad física nosotros solos, porque no sabemos hasta qué momento, hasta qué punto nuestro cuerpo está preparado para ciertos movimientos. Entonces es muy importante hacernos acompañar de un profesional que nos dirija ese ejercicio. En caso de la aparición de los linfedemas, que ella los ha mencionado tanto, es muy importante utilizar las herramientas que trae la fisioterapia oncológica, como el drenaje linfático manual y la presoterapia. Es difícil, como dijo la doctora, el impacto cuando recibimos un diagnóstico descontrola todas nuestras vidas, pero ahora hay muchos avances y ella nos hace hincapié en el manejo transdisciplinario que debemos tener todos en nuestros tratamientos, con profesionales expertos en oncología, que todos nos acompañan para el bienestar de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Sigamos tomando nota en este interesante encuentro con la doctora María Eugenia Vélez. Por eso es que usted la adoran los estudiantes y los pacientes. Ah, sí, y Eso me es encanta. en Mevasalud, que es la IPS donde la doctora es directora de Mevasalud, los pacientes viven felices. Sí. Me gusta mucho mi trabajo y siempre los he estado acompañando y siempre a la orden para lo que necesiten. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas Mi nombre es gracias a Carlos ustedes. Alberto Osorio y sigan con nosotros conectados hablando de salud y de vida.